Son pocas las series que pueden dejarnos tantos misterios en tan solo una temporada de apenas 10 episodios, por eso hoy nos adentraremos en el mundo de los iceberg, en donde veremos 5 niveles revelando todo lo que hay detrás de esta obra maestra de serie. Espero les guste. Nivel 1. Este nivel es el más suave y por ende solo revelaré datos que quizás no conozcas y te dejen sorprendido. Su creador Genndy Tartakovsky ha tenido la idea de la serie durante más de 8 años, cuando trabajaba en guiones gráficos por diversión. A pesar de que Lanza carezca de diálogos sustanciales, eso no quiere decir que no haya un actor de voz. Los sonidos que emite Lanza son gracias a la voz de Aaron LaPlante. Especially because there's so little of it. In this case, a little says a lot. Okay. You're welcome. La serie está animada por el estudio francés Studio La Cachette. One of the most fun things is Studio La Cachette. That's the studio that's doing the animation and. Uno de los objetivos de Primal era darle un fuerte tema de terror. Para lograr esto, el equipo se inspiró en múltiples fuentes, entre la que más resalta es Conan el Bárbaro. En un homenaje al creador de Conan, Robert Howard, los personajes de Lanza y Colmillo aluden al título del primer cuento de Howard, del mismo nombre Lanza y Colmillo. Pueden encontrar en Spotify y en YouTube una lista de reproducción de todo el soundtrack utilizado hasta el momento. Nivel 2. Los personajes que representan a los hijos de Lanza se tratarían de un niño y una niña, y no de dos niños como se creía en un principio. El cementerio de mamuts es una referencia a la famosa leyenda urbana de los lugares sagrados donde solo van los elefantes más viejos cuando sienten que se acerca el final de sus vidas. Este lugar legendario conocido como el cementerio de elefantes está muy presente en nuestros medios, incluida la película de El Rey León. Un cementerio de elefantes no es para los jovencitos. La persecución de Speedy Fan por parte de los terópodos se asemeja al ataque de los velociraptores de la película Dinosaurio de Disney. Esconderse en el gran campo de hierba se basa en lo que hicieron los velociraptores en The Lost World Jurassic Park. Además se planeó que tuvieran plumas, pero las complicaciones de la animación nos dejaron sin ellas. Terror bajo la luna de sangre se llamó originalmente el campo de la matanza. La apariencia de los murciélagos rojos se asemeja a los murciélagos prehistóricos necromantis de la vida real, compartiendo su hocico corto y ancho y sus enormes músculos mandibulares. Sin embargo, como son más grandes que incluso cualquier pterosaurio, son una especie ficticia o están alterados por la magia oscura del mundo primitivo. El episodio número 5 es el primero en ser calificado como MA por su contenido tremendamente violento. Además, este es el primer episodio que muestra una clara continuidad entre ellos. El estado transformado de Spear se parece mucho al increíble Hulk de la franquicia de Marvel. Los insectos rastreros que atacaron a Spear y Fang son ficticios, pero se asemejan a un enigmático grupo de artrópodos primitivos llamados euticarcinoideas. Si bien hay especies con exoesqueletos puntiagudos, ninguno tiene mandíbulas como en la serie. Hubo una escena eliminada de un murciélago hembra volando hacia la cueva para descubrir a Spear y Fang junto al cadáver de la araña gigante. Luego la murciélago soltó una alarma para alertar a los demás antes de ser asesinada por Fang. En esta misma escena, se dice que la araña le guardaría la comida a la murciélago, por lo que no está claro si esto sigue siendo parte de la relación simbiótica entre ellos, o si la relación posiblemente se extienda más allá de la conservación de los alimentos. Nivel 3. Olor a presa se llamó originalmente olor a muerte. El encuentro de los protagonistas con los cadáveres de saurópodos refleja una escena de la película Jurassic World de 2015. Además, la muerte del saurópodo infectado es posiblemente una referencia a la infame muerte del brachiosaurio de la película Jurassic World Fallen Kingdom. La escena en la que el Argentinosaurus vomitó una gran cantidad de sangre hace referencia a una escena eliminada de la película japonesa Shin Godzilla.
La aparición del hadrosáurido infectado fuera del bosque es probablemente una referencia al bebé Parasaurolophus que molestó al Carnotaurus en la película de Disney Dinosaurio. La segunda persecución del Argentinosaurus infectado en un estrecho cañón se asemeja a la de una estampida de brontosaurios de la película King Kong del 2005. Lula fue el segundo personaje en aliarse con Fang y Spear. El primero en ayudar al dúo fue uno de los pálidos cavernícolas del cuarto episodio. A pesar de ser llamados T-Rex con cuernos, estos podrían estar más relacionados con los Alioramus, pero quizás evolucionaron hasta convertirse en depredadores mucho más grandes y mortales. La apariencia de los T-Rex con cuernos se asemeja a la del Bastatosaurus Rex del remake de King Kong de Peter Jackson, especialmente porque cazaban en manadas y eran más grandes que un tiranosaurio real. Además, sus colores se parecen al Giganotosaurus mutante del videojuego Dino Crisis 2. Algunos de sus rugidos de dolor son el audio reutilizado de Zilla de la película Godzilla de 1998. Tanto en YouTube como en Pinterest y en diversas páginas y plataformas podemos encontrar fanarts muy interesantes. Nivel 4. Krog es el villano que estuvo más cerca de matar a Fang. El chamán mono es considerado como el primer villano humanoide que Spear y Fang enfrentaron directamente, seguido por Krog y la reina bruja. Aunque la plaga de la locura es el séptimo episodio cronológico, este episodio en particular se emitió temprano en el Día de los Inocentes, presuntamente a la luz de la pandemia de COVID-19. Debido a la emisión prematura, no se confirmó si este era el sexto episodio cronológico de la serie, ya que había poca o ninguna conexión entre el episodio y la ira de los hombres mono. Pronto se confirmó que era el séptimo episodio después de Olor a Presa. El episodio 7 es el segundo episodio de la serie que tiene una calificación de MA debido a su contenido violento, además de ser considerado uno de los episodios más aterradores por los fanáticos. Este episodio ganó el premio Primetime Emmy al mejor programa animado 2021. El episodio del Aquelarre de los Malditos es el tercer episodio de la serie que tiene una calificación de MA debido a las escenas gráficas. Por otro lado, la tribu de las brujas comparte algunos puntos en común con el culto de Aku de la quinta temporada de Samurai Jack. Ambos clanes son totalmente femeninos que sirven a un cambiaformas que les proporciona descendencia a través de un medio de reproducción mágico y asexual. Además, la forma delgada y con cuernos de la bruja principal se asemeja a la de Hachi, después de que Aku la corrompiera en el penúltimo episodio de Samurai Jack. La mariposa roja que aparece brevemente al final del episodio para simbolizar a la hija de Lula, tiene un papel parecido al de la mariquita que aparece para consolar a Jack en el episodio final de Samurai Jack. No está claro por qué los hombres monos raptaron a Mira, si bien es posible que simplemente quisieran que Mira cumpliera con necesidades importantes como comida, apareamiento o servidumbre. Otra posibilidad es que estuvieran colaborando con el escorpión para secuestrar a Mira y devolvérsela, pero fueron traicionados y masacrados. Además son los terceros antagonistas en lograr sus objetivos, antecedidos por la mamut matriarca y la reina bruja. Nivel 5. La bruja reina es la adversaria más poderosa de la serie, además sobre ella recae mucho misterio. Tengo un video dedicado especialmente a ella, te invito a que lo mires. Al principio el Night Feeder estaba destinado a tener un diseño diferente para el episodio que protagonizó. Se muestra que el diseño tiene una apariencia más humanoide o demoníaca, con brazos más largos, con una cabeza más grande y de aspecto esférico, además de tener los dientes más torcidos. La identidad del alimentador nocturno es una cuestión de duda. Podría tratarse de un híbrido de raptor o espinosaurio con las garras de un tericinosaurio. También puede que esté conectado a los verdaderos terópodos menos conocidos, como los de la familia Megaraptora, de los cuales se destacan por sus alargadas garras de mano y brazos proporcionalmente grandes. También es posible que la criatura sea una especie ficticia y única por completo.
Dada su apariencia y habilidades de camuflaje, es posible que el Night Feeder se haya inspirado en el Indoraptor de Jurassic World, pero a diferencia de este, el Night Feeder tiene mucho miedo a la luz. Además, los sonidos que emite son de los efectos de sonido de King Ghidorah, de la película Godzilla el Devorador de Planetas. Muchos fanáticos de la serie teorizan que el pequeño dinosaurio que aparece brevemente en el episodio 9 es la verdadera forma del Night Feeder a la luz del día y que el aceite negro en su piel está conectado al líquido sagrado del episodio 5. Sin embargo, no existe evidencia que apoye estas conexiones hipotéticas. El capítulo 10 es la primera vez en la serie en la que Spear pronunció una palabra y es también la primera vez que aparece una forma de lenguaje hablado en la serie. También es el primer episodio en el que aparecen dinosaurios emplumados. En este episodio podemos ver que Spear sabe cómo usar un arco, algo que los neandertales no pueden hacer, o al menos eso creíamos. La ropa de Mira, su cabeza rapada y el hecho de que habla árabe con acento libanés sugieren que proviene de una cultura inspirada en una civilización libanesa o en el antiguo Egipto. A juzgar por su reacción, su especie no debe haber coexistido con los dinosaurios o cualquier forma anterior de humanos, aunque consciente de los animales, está asustada por la nueva especie que había encontrado. Según su apariencia y el uso diestro de las armas, es posible que estén inspirados en el Homo habilis, un humano primitivo que utilizó las herramientas de piedra más desarrolladas. La gente del Escorpión está fuertemente implicada en estar basada en los vikingos, ya que tenían una lancha estilo vikingo y el Escorpión mismo tenía una apariencia vikinga. Como dato interesante, el verdadero rey Escorpión fue un gobernante durante el periodo predinástico del Alto Egipto. Si te gustó el video, no olvides de suscribirte, darle pulgarcito arriba y si puedes compartir y comentar sería genial. Nos vemos en el siguiente video.